Hola gente, bienvenidos de nuevo a mi jardín en el desierto. Hoy yo estoy acá para explicar para ustedes lo que realmente el pH y cómo él influencia tanto nuestro suelo como también nuestras plantas. Todo mundo conoce el pH entonces como la fórmula de medida de la alcalinidad o acidez del suelo, pero nadie habla realmente lo que el pH hace y también cómo es medido. Por eso que creo que es esencial ese video para que ustedes consigan comprender y realmente saber si nosotros necesitamos modificar nuestro suelo para corregir esa acidez y también la elección de las plantas que nosotros vamos a poner en nuestro jardín. Mi nombre es Samantha Klein y bienvenidos a mi jardín en el desierto. Hola gente, entonces bienvenidos acá a mi jardín en el desierto. Hoy nosotros vamos a tener una clase un poquito diferente, va a ser una clase un poquito teórica, pero es súper esencial porque yo veo muchas personas hablando del pH, cómo modificarlo, cómo corregirlo, pero si nosotros preguntamos realmente qué es el pH, muy pocas personas saben y si dicen, sí, yo comprendo lo que es el pH, probablemente van a decir que es la medida para ver si el suelo es alcalino o ácido y listo, es todo lo que las personas saben sobre eso. Pero en realidad no es tan complicado para comprender lo que realmente es y lo que hace tanto en nuestro suelo como también para nuestras plantas. O sea que no pierdan esa clase porque va a ser muy fundamental para los próximos videos que voy a hacer también hablando sobre ese asunto. Bien, cuando las personas hablan entonces que el pH es una escala de 0 a 14 que mide entonces la alcalinidad o la acidez de nuestro suelo o cualquier otro material, ellos no están engañados, pero vamos a aprofundar un poquito más eso porque así nosotros no conseguimos comprender nada y cómo va a afectar nuestras plantas. Al final de ese video yo quiero que ustedes comprendan que el pH va a ser una medida para ver la viabilidad de absorción de los nutrientes a través de las plantas y microorganismos, ¿ok? Pero empezamos desde el inicio. Entonces, pensando en esa escala de 0 a 14, 0 sería el más cerca a una cosa muy ácida, como por ejemplo el líquido de la batería de los autos, y 14 sería una cosa más alcalina, mucho más básica, que podría ser entonces como el bicarbonato de sodio o una clorina que nosotros utilizamos para limpiar la casa, o también esos líquidos que nosotros utilizamos para sacar la grasa de las tuberías. O sea que tenemos esses dois lados, ambos lados são corrosivos, ou seja que nós não queremos nenhum dos dois extremos. E 7 al medio, então nós teríamos um pH neutro que serviria então para suportar a máxima quantidade de vida, porque nós temos um balance, sempre o equilíbrio é a melhor coisa. Essa medida então vai ser escalonada através da quantidade de hidrógeno que nós vamos a ter nessa solução. Quando nós medimos o pH do suelo, nós estamos pensando que estamos fazendo a medida de um sólido, mas em realidade para medir o pH, nós temos que solubilizar essa matéria para assim medir. Ou seja que aí nós vamos a contar então quantas partículas de hidrógeno nós temos solubilizadas e assim nós vamos a conseguir medir o pH. Imaginemos então o solo, em lo qual está composto por vários elementos diferentes. Nós vamos a ter então os macronutrientes que as plantas necessitam, que são nitrógeno, potássio, fósforo, cálcio, e também micronutrientes, que são elementos que são necessários para as plantas em uma proporção muito menor, que poderiam ser, por exemplo, o sílice, o cálcio, o hierro. Em realidade, quase todos os elementos da tabela periódica são necessários para o correto funcionamento de uma planta, de um organismo, pero em concentrações muito chicas. Para facilitar um pouquinho a compreensão de isso, nós vamos considerar esses macronutrientes como bases de câmbio. Esse é o nome que nós damos. Ou seja que, por um lado, em nosso suelo nós vamos ter um espaço ocupado por las bases de câmbio e, por outro lado, nós vamos a ter, então, os iones de hidrógeno. O hidrógeno não é necessário para as plantas, eles não conseguem utilizar, não é alimento para as plantas. O sea que nosotros tenemos una competición de esas dos cosas, de las bases de cambios que son necesarias para las plantas y las moléculas de hidrógeno. Si nosotros tenemos un suelo que abunda en hidrógeno, nosotros vamos a tener menos disponibilidad de bases de cambio. Y cuanto más nosotros aumentamos las bases de cambio, nosotros tenemos menos hidrógeno
en nuestro suelo. La escala de pH entonces sería la cantidad de hidrógeno, como yo ya había dicho. Pero no es tan sencillo así, no es que si nosotros tenemos un pH 1, nosotros vamos a tener un hidrógeno disponible. Esa escala es una escala algoritmo, o sea que un pH 8, que sería un poquito más que el neutro, nosotros vamos a tener más o menos 100 veces menos hidrógeno disponible. Cuanto más ácido, más hidrógeno nosotros vamos a tener. O sea que pH 8 nosotros tendríamos 100 veces más hidrógeno y un pH 6 nosotros teníamos 100 veces menos hidrógeno y así va expandiendo. Un pH 9 nosotros tendríamos 1000 veces menos hidrógeno y un pH 5 nosotros tendríamos entonces 1000 veces más hidrógeno en la solución. O sea que ahí nosotros ya vemos la primera parte entonces que va a influenciar nuestras plantas. Cuanto más nosotros vamos a tener un pH alcalino, más bases de cambio nosotros vamos a tener y menos hidrógeno presente. Pero si nosotros tenemos un pH más ácido, nosotros vamos a tener más hidrógeno y menos bases de cambio disponibles. Por eso que se dice que los suelos muy ácidos son malos para las plantas, porque nosotros no tenemos esos macronutrientes que las plantas van a necesitar. Pero no para solo por ahí, los dos lados de la moneda tienen su parte positiva y su parte negativa, ¿ok? Pero además de los macronutrientes, nosotros tenemos los micronutrientes, como por ejemplo el aluminio, el hierro. El hierro va a ser un muy buen ejemplo, que estoy seguro que ustedes van a tener un ejemplo del pH y el hierro en su jardín. Gran parte de los micronutrientes van a comportarse entonces como el agua en diferentes temperaturas. Si nosotros agarramos entonces una escala de temperatura y ponemos el agua, de un lado el agua va a solidificar transformándose en hielo y en otra parte entonces nosotros vamos a tener el agua vaporizando y al medio nosotros tendríamos el agua líquida, que es la cual nosotros consumimos. Esos micronutrientes también se comportan de la misma forma, pero con la escala de pH. Si nosotros agarramos, por ejemplo, un elemento, por ejemplo, el hierro, y ponemos en la escala del pH, él va a tener diferentes disoluciones dependiendo la cantidad de hidrógeno presente. El hierro, cuando nosotros tenemos muy poco hidrógeno, él va a empezar a solidificarse y algo sólido nosotros no conseguimos absorber tan fácilmente, ¿no? Pero por el otro lado, si nosotros tenemos bastante cantidad de hidrógeno en nuestra solución, el hierro va a estar mucho más soluble y va a ser mucho más fácil de la planta conseguir absorberlo. Y eso entonces da el ejemplo que yo había dicho, que probablemente ustedes ya vieron en su vida, que sería la deficiencia de hierro. Nosotros podemos ir allá y abonar nuestra planta y nosotros continuamos viendo esas plantas entonces con las hojas bien amarillentas y nosotros no sabemos el motivo, porque aunque nosotros abonamos, la planta continúa deficiente. Y eso muchas veces quiere decir entonces que nuestro pH está muy alcalino. Aunque nosotros tengamos hierro en nuestro suelo, ese hierro entonces está como una roca, está muy duro y así él no consigue ser absorbido por la planta. Por el otro lado, si nosotros pensamos, por ejemplo, el aluminio, que la planta necesita en muy poca cantidad y con un poquito más, nosotros ya vamos a tener entonces toxicidad presente en nuestro vegetal. El aluminio él empieza a quedar más soluble cuando nosotros tenemos mucho hidrógeno, o sea que cuando nosotros tenemos suelos muy ácidos, el aluminio está más soluble. No es a propósito que las plantas entonces van a absorber ese aluminio, pero como él va a estar disuelto en el agua, ellas van a tener que hidratarse y con eso ellas van a agarrar también los elementos de aluminio. O sea que por un lado nosotros podemos tener una mayor solubilización de algún elemento en un pH y también vamos a tener la no solubilización de un elemento en otro. La mayor entonces sería en un pH alcalino, nosotros vamos a tener una deficiencia, una falta de solubilización del hierro, y cuando nosotros tenemos un pH muy ácido, nosotros vamos a tener entonces la solubilización de los metales pesados y eso va a causar entonces enfermedades terribles en nuestras plantas. Así que muchas veces erróneamente nosotros pensamos que nuestro suelo está deficiente en algo porque quizás en un muestreo salió que estaba deficiente, o nosotros vemos un síntoma en nuestras hojas y nosotros pensamos que tenemos que abonar. La mayoría de las veces no es necesario abonar y sí nosotros tenemos que corregir el pH y que así las plantas consigan absorber lo que ella necesita. Las principales deficiencias que nosotros vamos a tener cuando nosotros tenemos un pH muy alto es la deficiencia, entonces, como yo ya había dicho, de hierro, pero también podremos tener deficiencia de zinc, de boro y fósforo. Ya por contrapartida, si nosotros tenemos un pH muy bajo, muy ácido, nosotros vamos a tener principalmente el bloqueo del nitrógeno, del potasio
y vamos a tener una alta solubilización y absorción de metales pesados, aluminio y cadmio y plomo, por ejemplo. Si nosotros tenemos un pH muy básico, muy alcalino, como en mi caso acá, porque yo estoy en un ambiente costero y los ambientes costeros la mayoría de las veces son muy alcalinos, aunque yo eche más hierro en mi suelo, las plantas no van a absorber, o sea que paren de gastar plata comprando tanto abono y sí arreglen un poquito su suelo para corregir el pH. O sea que haciendo así una analogía, intentar dar más hierro, por ejemplo, a un suelo alcalino es la misma cosa que comer una sopa con un tenedor. Ustedes pueden tener harta sopa delante de ustedes, pero con un tenedor ustedes nunca van a conseguir traer a su boca. Lo que sí, al invés de poner más sopa en la mesa, nosotros tendríamos que cambiar por una cuchara. La cuchara y el tenedor serían el pH, o sea que mejor intentar cambiar eso, analizar bien el pH del suelo y después ver entonces si nosotros tenemos o no los micronutrientes disponibles. Pero probablemente nosotros tenemos, pero quizás entonces ellos están bloqueados por causa del hidrógeno. Pero si pensamos entonces, ¿cuál es el pH que nosotros deberíamos buscar para que nosotros tengamos todos los beneficios y absorción de todos los nutrientes? En realidad nosotros no tenemos un pH perfecto que nosotros deberíamos tener en el jardín. Siempre piensen que la evolución entonces hace con que las plantas, animales, todos los seres vivos se adapten al ambiente en lo cual ellos están. O sea que después de millones y millones de años de evolución, las plantas empezaron a adaptarse a esas deficiencias, carencias de nuestro suelo. O sea que, por ejemplo, las palmeras en la orilla de la playa consiguen sobrevivir a esas condiciones entonces con un pH muy alto, porque ellas empezaron entonces a ser menos dependientes de hierro y otras partículas que son más solubles cuando el pH es un poco más alto, y empezaron entonces a sacar más provecho de esos que son solubilizados cuando el pH es alcalino. Igual para el otro lado, por ejemplo, las rosas, ellas están mucho más adaptadas a un pH un poquito más ácido que un pH un poquito más alcalino. Pero si nosotros tuviésemos entonces que tirar un rango de pH en lo cual las plantas consiguen sobrevivir, sería más o menos entre 6.5 y 7.5. Ese sería el rango entonces que la mayoría de las plantas van a conseguir sobrevivir. Pero siempre acuérdense que nosotros podemos adaptar nuestro jardín y nuestro huerto también para el tipo de pH, para el tipo de suelo que nosotros tenemos. Antes de modificar todo, nosotros podemos elegir bien las plantas. Y aunque nosotros tenemos entonces un pH más ácido, más básico, lo que va a jugar bastante a favor o en contra de nosotros sería la microbiología del suelo, volviendo allá en el primer video de esa serie sobre suelos. El suelo es compuesto por 5% más o menos de microorganismos que viven en ellos, y muchas veces los elementos van a ser transportados a través de ellos hacia nuestras plantas, sean bacterias, hongos, micorrizas o otros individuos. Y los hongos y las bacterias, ellos son mucho más susceptibles a conseguir tolerar un rango de pH mucho más abrangente. Si nosotros estamos en un suelo, por ejemplo, un poco más ácido y las plantas no consiguen absorber esos nutrientes, con la ayuda de la microbiota del suelo nosotros podemos conseguir solubilizar los elementos y hacer con que sea más absortivo para nuestras plantas. O sea que es muy esencial siempre cuidar de los microorganismos del suelo. Nosotros ya vimos ya una infinidad de pros en tener una microbiota buena en el suelo, y esa es otra razón. Los microorganismos van a conseguir hacer entonces ese efecto buffer, ese efecto entonces de equilibrio de nuestro pH. Aunque nuestras plantas no consiguen absorber, los microorganismos van a hacer ese trabajo. Así que ya saltando un poquito para el próximo video que voy a hacer, si ustedes quieren ayudar su suelo a bufferizar, a mejorar el pH y hacer que haya más disponibilidad de nutrientes, nosotros siempre podemos agregar materia orgánica y microorganismos. Si nosotros agregamos micorrizas, tricodermas, bacterias, nosotros siempre vamos a estar ayudando a también cambiar un poquito el pH y hacer entonces que nuestras plantas no sufran ninguna deficiencia. Bien, gente, espero que hasta ahora ustedes ya consiguieran comprender entonces lo que quiero decir con pH y consigan comprender lo que él realmente es. O sea que la próxima vez que te pregunten qué es el pH, no digan una escala de alcalino o ácido en nuestro suelo, y sí entonces una escala de viabilidad de absorción de los nutrientes, ¿ok? Mucha gente, por la falta de comprensión de lo que realmente el pH hace en nuestro suelo,
empiezan entonces erróneamente a intentar corregirlo. Por ejemplo, si el suelo es un poquito alcalino, las personas entonces intencionalmente intentan bajar el pH, pero no saben lo cuánto tienen que bajar. O sea que esos métodos son mucho más nocivos que la mayoría de nuestros suelos en sí. La mayoría de las veces nosotros tenemos un pequeño desbalance, pero agregando algo sin saber las medidas, muchas veces nosotros podemos ir al otro extremo de la balanza y va a ser mucho más perjudicial. Pero sí, una de las formas de modificar entonces el pH sería agregando materiales contrarrestantes. Por ejemplo, si nosotros tenemos un suelo ácido, lo que nosotros podríamos hacer es agregar entonces un poquito de limo, que sería entonces alcalino. Y si nosotros tenemos un suelo alcalino como el mío, nosotros podríamos agregar algo un poquito más ácido, por ejemplo, como los estiércoles o también el azufre. Y de la misma forma, la agricultura convencional entonces está cada vez empeorando el tema del pH en los suelos. Cuando nosotros tenemos un bosque nativo, él también está adaptado a esa condición. Y cuando nosotros deliberadamente empezamos a cambiar ese pH, muchas veces esas plantas también van a empezar a decaer y cada vez más nosotros tenemos menos biodiversidad. Otra cosa, hay técnicas agrícolas muy ultrapassadas que nosotros aún continuamos utilizando, principalmente acá en Sudamérica y también en la Oceanía, que serían, por ejemplo, las técnicas de quemada, de arado y también de fertilización química. Nosotros podemos cambiar tanto para suelos demasiado alcalinos como demasiado ácidos con nuestras técnicas agrícolas. La técnica entonces de secar nuestro suelo y quemarlo para que así entonces nosotros consigamos liberar una parte de nuestro suelo para conseguir cultivar, eso hace que el suelo quede muy alcalino. No sé si ustedes se acuerdan del video de la ceniza es muy alcalina, o sea que nosotros liberamos todo ese hidrógeno a la capa atmosférica, que también va a contaminar entonces la capa atmosférica, y nosotros dejamos nuestro suelo muy alcalino y muchas veces mucho abajo de ese rango de pH que nosotros podemos cultivar. O sea que cada vez más tras fuego nosotros vamos a tener una pérdida entonces de microbiología y la capacidad de tener cultivos en él. Y por el otro lado, esos suelos entonces que nosotros aplicamos muchos fertilizantes químicos como la urea y también que nosotros empezamos a arar continuamente y compactar el suelo, eso hace que haya menos oxígeno, las bacterias empiezan a proliferar y empiezan a dejar cada vez más ácido nuestro suelo. O sea que ambas técnicas a largo plazo solo hacen que nosotros perdamos más terreno y que sea cada vez más difícil de cultivar. O sea que comprender bien el suelo y sus características de alcalinidad y acidez es muy importante para mantener, entonces, conservar el suelo. Y no es solo hablando del suelo que nosotros vamos a hablar del pH. El pH, comprender el pH es muy importante para nuestra salud, para comprender la geología de un local, comprender entonces la chuva ácida, los productos de limpieza que nosotros utilizamos en casa. El pH está en todo. Cuando nosotros alteramos, por ejemplo, el pH de nuestro estómago o intestino, nosotros vamos a tener varias enfermedades. Nosotros podemos tener úlcera gástrica por causa de la acidez y nosotros vamos a utilizar pastillas alcalinas para conseguir contrabalancear eso. También para las mujeres es muy importante el pH entonces de nuestro aparato reproductor para no tener invasión de hongos y bacterias. Y en el suelo es la misma cosa. Cuanto más nosotros alteramos ese pH, más nosotros podemos tener riesgo de enfermedades y infecciones. Otra cosa muy interesante es lo que está pasando con la lluvia. La lluvia es un poquito ácida por naturaleza, lo que hace entonces que cuando ella caiga, acidifica un poquito nuestro suelo, haciendo que varios nutrientes empiecen a quedar disponibles a las plantas. Pero cuanto más nosotros utilizamos combustibles fósiles y otros medios de contaminación de la atmósfera, cada vez más nosotros tenemos hidrógeno disponible y cuando llueve todo ese hidrógeno va a caer en el suelo. Y essa chuva entonces empieza a quedar cada vez más ácida. Y al invés de hacer ese efecto positivo de solubilizar los minerales en el suelo, empieza a quemar nuestras plantas. Y eso está cada vez más frecuente, nosotros podemos ver en las ciudades, pero también hay mucha pérdida de bosque nativo por causa dessas chuvas ácidas. O sea que todo está interconectado y el pH entonces es un punto a analizar colectivamente.
Bien, gente, espero que ustedes hayan comprendido un poquito más sobre el pH y que sepan que no es solamente una escala de 0 a 14 que mide la acidez o la alcalinidad. Hay mucho más que saber en esa escala. Igual seguro voy a hacer un poquito más de videos sobre ese tema para mostrar entonces algunos otros detalles a considerar sobre el pH, algunos métodos los cuales nosotros podemos utilizar para mejorar y dejarlo un poquito más neutro, pero también cómo nosotros podemos seleccionar plantas para pHs ácidos y pHs alcalinos sin tener que cambiar nada y no gastar tanta plata en el proceso. Espero que haya quedado claro ese asunto para ustedes. Muchas veces la química puede ser un poquito complicada, pero creo que conseguí dejarlo de una forma un poquito más sintetizada. Cualquier duda, ustedes ya saben, pueden comentar acá abajo. Si les gustó el video y quieren incentivar el canal, por favor suscríbanse en la página y accionen la campanita. Y nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima!